América, Europa, le bendecimos de manera especial. También bendecimos a todos los que nos ven en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Bendiciones abundantes. También recuerden que estamos en TikTok. O sea, este programa está en todas las plataformas digitales. Usted puede acceder a través de Visión de Águila TV y ahí tiene acceso a todas nuestras programaciones televisivas. Recuerden que esto es televisión en vivo. Así que hoy yo sé que Dios te va a hablar de manera especial por medio de una palabra que será de gran bendición para tu vida. Por esto nos acompaña el pastor Fray Martín Vivieca una vez más, y a partir de hoy ya Fray Martín Vivieca será parte del staff de Visión de Águila. Bienvenido, amado. Amén. Dios lo bendiga. Para mí es un privilegio, más que un placer, estar al junto suyo en este distinguido programa Visión de Águila TV. Damos gracias al Señor por la bienaventuranza, por el privilegio y por el milagro de que podamos estar aquí al junto suyo para así en esta tarde, bendecido lo sea el Señor, traer una palabra a cada amigo, cada hermano que nos puedan escuchar y ver a través de este medio. Bendecido y alabado sea el Señor. En este momento voy a tratar de un tema, específicamente el tema del liderazgo y el espíritu de Coré. Bendecido y alabado sea el Señor. Como ya el hermano me presentó, su hermano Fray Martín Vivieca, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal y OM Guerrero, Elohim Bará Do. Mi pastora, la ministra Violeta Dore. Bendecido sea el Señor. Vamos así, sin más preámbulo, a leer unos cuantos versículos de la palabra en el libro de Números. Bendecido y alabado sea el Señor, capítulo 16, a la altura del versículo 1 en adelante. Amén. Y tenemos por costumbre, bendecido sea el Señor, siempre leer la palabra bajo la bendición y la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice a la letra, bendecido y alabado sea el Señor: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones, hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Bendecido y alabado sea el Señor. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son hijos, son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Damos gracias al Señor por su palabra. Bendecido sea el Señor. Gracias, Señor, te damos por tus palabras, que son palabras de salvación, palabras fieles y verdaderas, dignas de ser creída y obedecida. Bendecido y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a hablar de un tema que está quejando de manera casi generalizada a la iglesia cristiana de estos tiempos. Al igual que como en aquellos tiempos antiguos, de los tiempos en que estaban todavía los patriarcas, podemos ver una condición que se presentó en el pueblo de Israel, aún estando el pueblo de Israel en el desierto, pues Dios le había sacado con mano fuerte debajo del yugo del pueblo egipcio. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero al transcurrir el tiempo, dice la palabra que el pueblo de Israel marchó hacia el desierto, pero allí, mientras iban caminando hacia su libertad, se levantó aquel hombre llamado Faraón, el cual había endurecido su corazón en gran manera y no quería dejar ir al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel para ellos significaba la estabilidad económica, el desarrollo, la mano de obra, todos los trabajos de los campos. Bendecido y alabado sea el Señor. Por ende, todavía Faraón no tenía la intención
de dejar ir al pueblo, pues él veía que la mano de obra que tenía gratuita, porque el pueblo estaba esclavizado, se le estaba yendo de la mano. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero al transcurrir el tiempo van caminando hacia el desierto. Bendecido y alabado sea el Señor. Este hombre llamado Moisés, el cual Dios escogió desde antes de su nacimiento, porque antes de que Moisés naciera ya estaba en el pensamiento del Dios eterno. Bendecido y alabado sea el Señor. Dice la palabra claramente que cuando Moisés nació, se declaró un edicto en el pueblo egipcio. Y es que el rey de Egipto, llamado Faraón, dice la palabra que en ese entonces habían olvidado quién fue José. Habían muerto los hermanos de José y todos los contemporáneos de aquel entonces. Y el pueblo había crecido y se había multiplicado en gran manera en la tierra de Egipto. Esto le preocupó mucho a Faraón, porque verdaderamente Dios le había dado una promesa a aquel patriarca llamado Abraham, padre de la fe, amigo de Dios. A la luz de la palabra recuerdo cuando en una ocasión Jehová le dijo a Abraham, perdonando, si tú puedes contar las estrellas de los cielos, así será contada tu descendencia. Y esta promesa que Dios le había dado a su amigo Abraham tenía que cumplirse. Pero aquel pueblo había crecido en gran manera. Esto preocupó al rey de Egipto. Bendecido y alabado sea el Señor. Y él vio que el pueblo había prosperado de tal manera que se habían hecho tan fuertes que él temía, porque eran más los hebreos que los egipcios. Eran más fuertes los hebreos que los hijos de los egipcios, porque la bendición del Dios de los cielos estaba sobre ellos. Pero vamos a hablar de Coré, uno de los príncipes de la tribu de Israel. Coré era un hombre que tenía una función muy importante y muy solemne en el templo. Pero había algo en Coré que le estaba atormentando, y esto provocó que Coré se rebelara, porque Coré tenía ansia de poder. Y no se limitaba, ni tampoco analizaba de qué manera podía alcanzar el poder. Y dice la palabra que Coré ingirió, en otra palabra, él actuó y creó una rebelión en contra del hombre de Dios. Aquel hombre que Dios llamó en el monte Horeb y habló con él cuando la zarza ardía, mientras el pueblo estaba en Egipto siendo esclavo, que el clamor había llegado ante la presencia del Señor. Bendecido y alabado sea el Señor. Coré se había levantado en contra del hombre de Dios, y Coré tenía tres palabras. En otra palabra, tenía tres condiciones que él le presentaba al pueblo que le seguía, y era la siguiente: Moisés no es mejor que nosotros. Pero ¿y cómo esto es posible? Se ve como algo que es real, porque realmente Moisés no era mejor que el pueblo. Pero tiene otra connotación. Sí, tiene otra estipulación. Él dice, ¿por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que obedecer? Todo el pueblo ha sido escogido por Dios. En otra palabra, todos son santos. Pero esto Coré lo hacía con el simple objetivo de él poder darle un golpe de estado al hombre que Dios había puesto como su representante en la tierra. Recordemos que cuando Dios habló a Moisés, le dijo a Moisés, tú serás para el pueblo como Dios, y Aarón tu hermano será tu boca, él será como profeta para el pueblo.
bendecido y alabado sea el Señor. Y ahí podemos ver que las tres palabras, en otras palabras, las condiciones que Coré presentaba al pueblo, era creíble. La primera era que él no era mejor que el pueblo, y eso era algo real. Moisés no era mejor que el pueblo. La segunda era, bendecido y alabado sea el Señor, que no había que obedecer a Moisés. Y la tercera era que el pueblo había sido escogido por Dios, todo el pueblo de Israel. Y es real. Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Jacob. Y él escogió esa descendencia como el pueblo suyo, por el cual su nombre iba a ser invocado y conocido en toda la tierra. Bendecido y alabado sea el Señor. Entonces eso se puede llamar celo ministerial. Celo ministerial, pero lo podemos llevar al algo popular también. Envidia. Envidia. Y eso es una condición que viene del mismo diablo, porque eso fue precisamente lo que hizo Satanás cuando estaba en el cielo. A veces yo, cuando estoy predicando, a veces he hecho algunas preguntas y yo digo, ¿cuál es el pecado original? Hay mucha gente que dicen la desobediencia. La envidia. Y la desobediencia realmente es el pecado original. Parte fundamental. Pero cuando usted se va al Génesis, usted se da cuenta que antes de que Eva extendiera la mano y tomara del fruto, ya Eva había pecado. Y te dirá, pero varón, ¿y dónde puedo confirmar eso? Váyase al Nuevo Testamento, cuando Cristo dice que solamente con pensar en su mente, eso entra a su corazón y ya el pecado está en vigencia. Que solamente con desear ya nosotros hemos pecado. Con desear hacer el pecado ya hemos pecado. Y eso es algo real, porque dice la palabra que cuando Eva vio el fruto, dice que era codiciable. Ella lo deseó. Ahí fue consumado, cuando extendió su mano y lo tomó. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero vemos que Coré, en estos últimos tiempos, las iglesias, se ha manifestado este espíritu de Coré. Bendecido y alabado sea el Señor. En estos tiempos ya a los líderes, a los pastores no se les tiene casi respeto. Los pastores ahora mismo están librando una batalla campal dentro de las iglesias. Bendecido y alabado sea el Señor. Sí, que a veces uno de los principales problemas es la estructura armada. O sea, hoy en día la estructura entre una iglesia, diácono, vicepresidente de sociedades o presidente, copastor. A veces un diácono entiende que tiene la autoridad, o un copastor igual o quizá por encima del líder, cuando ellos entienden que está en un error. Pero eso es falso. Cuando Dios se pone un ángel en la iglesia, el ángel, el que dirige, el que le dio la visión, el proyecto, no se puede medir en una tabla de número, que digamos de quién es superior o quién es mayor, porque en Dios el más pequeño, dice la Biblia, es el más grande en el reino de los cielos, pero sin embargo es el hombre de Dios, el pastor es el hombre de Dios, y a veces hay líderes que por la posición que ellos tienen, ellos creen que tienen la autoridad para refutar, para contradecir, para mover a un pastor cuando ellos entienden que no está en lo correcto según ellos, y eso ha traído que en muchos lugares haya ese caos, por esa misma autoridad que se le han cedido muchas veces a cierto liderazgo. Amén. Que yo creo que ya para este tiempo deberíamos ir trabajando más lo que es esa visión del liderazgo en la iglesia, porque usted está hablando de Coré, y Coré venía de los levitas, pero ¿qué pasa? La función de Coré no era la misma función que tenía Moisés. La función de Coré era el servicio del templo. Ahora la función de Moisés y la función de Aarón eran el sacerdocio, que tenía que ver con alguien que había sido elegido por Dios, que de hecho hasta señales se pusieron. Amén. Recuerde que por esa misma rebelión, en un momento Moisés y Aarón dicen, ok, cada uno de ustedes que son cabeza de hogar, traigan una vara. Amén. Y la pusieron la vara y 12 dijeron, varas. 12 varas se reunieron y la pusieron en el tabernáculo, y la vara que floreciera
esa iba a ser la evidencia de que esos eran los elegidos El por Dios. escogido. Y dice la Biblia que al otro día cuando fueron, la vara de Aarón había florecido, El almendro. había producido, retoñado y había dado almendro. Almendro. Entonces, ahí Dio se confirmó que Dios estaba con Y ellos. dio fruto, no solamente Dio floreció, sino fruto. que dio fruto. Dios fruto. Entonces ahí estaba la evidencia de que Dios lo había elegido, pero aún así estaba la maldad en el corazón de ellos. Elegido, sí, elegido y escogido. Y escogido. Ahora bien, ¿por qué el espíritu de Coré en estos tiempos? Las iglesias, el hombre que Dios escoge para que lleve su palabra a diferentes lugares. El evangelista predica la palabra. Aquel alma que está allí sin fe y sin esperanza recibe la palabra. El pastor le da seguimiento a esa alma, la toma, la prepara, amén, le da formación. Luego ese miembro de esa iglesia, porque al pastor hay que respetarlo y amarlo como a un padre, porque ese es el objetivo. Claro que sí. La palabra pastor viene de pastar, de paste. Quien lleva las ovejas a pastar es el pastor. En otra palabra, las ovejas son cuidadas y alimentadas, llevadas a lugares, Y guiada. sí, y guiadas, llevadas a lugares que sean lugares, podría decirse, adecuados, que tengan un pasto que sea para que las ovejas puedan alimentarse. Y mientras están pastando, ya que ya no levanta la cabeza, el pastor está cuidando de que no venga un lobo Y la devora. y la devore. Bendecido lo va a ser el Señor. El pastor, la función del pastor es alimentar Y esa alma. direccional. Amén. Porque Dios está entregando. Vigilar por la vida de esa alma. Exactamente. Dale formación para que se desarrolle y desarrolle un ministerio para luego, después que está preparado, enviarlo a predicar la palabra. Para que, al igual que las ovejas se multiplican, los miembros de las iglesias son ovejas. Así lo simboliza la palabra. Para que salgan y se multipliquen al predicar la palabra. No es, eso es como, si se puede decir, simbología. Es un término simbológico de que son ovejas. Porque si nos vamos a la Simbólico. Biblia, realmente el término adecuado sería hijo. Sí, ¿Me entiendes? Pero tratándose de esa ilustración de la oveja y el pastor, nosotros veníamos siendo la oveja. Y ciertamente la función del pastor y la función de la oveja, cada uno en sus diferentes funciones. Pero nosotros, como en representación de oveja, tenemos que hacer la misma función que hacen las ovejas reales. Dejarnos guiar, entender de que somos frágiles. y cuando el pastor llama, Tiene que obedecer. la oveja escucha. Exactamente. Pero no solamente escucha, sino que obedece. Obedece. Cuando la oveja escucha la voz de su pastor, escucha y obedece. En estos últimos tiempos, el problema que podemos ver es que entendemos que Dios habla, pero se ha levantado una ola de hermanos, personas que dicen que Dios le habló y Dios lo ha llamado con el ministerio del pastorado. Ay, ay, ay. Pero esos hermanos no saben obedecer. Esos hermanos no tienen esa devoción íntima con Dios. Escasamente oran. Cuando hay que tomar propósito de la iglesia, No tienen carácter. ayuno y oración, nunca están presentes. Si hay que hacer una contribución en la obra, son los que no aportan, pero sí exigen. Nunca están presentes, pero quieren ser tomados en cuenta. Así es. Antes de Dios hablarle al miembro, bíblicamente, conforme a Apocalipsis, Dios habla al ángel de la iglesia, Al pastor. al pastor, porque Dios es un Dios ordenado, es un Dios de orden. Pero en estos tiempos hay personas, en su gran mayoría hay muchas personas
que no están escuchando la voz de su pastor y están haciendo atrocidades en las calles, en los lugares donde van a predicar del Evangelio. En estos últimos tiempos están provocando tropiezos. Nosotros podemos ver algunos que se llaman ser cristianos de sana doctrina, que lamentablemente lo que están es provocando tropiezo en el Evangelio. El Evangelio no es un chiste, el Evangelio no es una comedia. Eso pensaba yo precisamente ahorita, que al ellos ser los virales hoy en día por los desórdenes que hacen, se atribuye a que todos los cristianos son así. Entonces hay mucha gente que todavía no ha entendido que esos son un tipo de religión formada por hombres, dogmas de hombres que se establecieron, a veces hasta de manera organizada, porque ellos tienen hasta su concilio. Pero hay un problema muy peligroso. Sí, muy peligroso, sí, porque entonces está apañando la verdadera imagen que debe tener un cristiano. Y tienen seguidores. Tienen seguidores, son los virales, mi hermano. Tienen seguidores porque ya no están siguiendo a Cristo. Están siguiendo un hombre. La fama, el querer ser visto. Sí, entonces esa es la corriente que Satanás está utilizando hoy en día. No quieren ser semejante a Cristo, sino semejante al hombre viral. A una figura pública. Y el hombre viral está provocando daños que van a traer, tarde o que temprano van a traer ciertas consecuencias. El Evangelio no es un chiste, no es una pantomima, ni tampoco es un circo. Esto es palabra de Dios. Dice la palabra locura para los que se pierden, pero esto no es que usted va a estar actuando como que si tuviera un frenesí. Esto es algo de mucha responsabilidad. Conforme a la palabra, todos los hombres que Dios llamó para que dieran una palabra eran hombres que tenían intimidad con Dios, pero también eran hombres de baluarte, hombres que el peso de la responsabilidad estaba sobre ellos, pero era cuando estos hombres hablaban de parte de Dios, era creído. En estos días pasados escuché sobre un tema de un joven que lastimosamente desapareció y las redes han hecho de esto un pandemonio. Sí. No han sabido valorar el dolor y el sufrimiento de los familiares de este joven, que hasta ahora no sabemos qué ha acontecido con él. Y volvemos nuevamente al espíritu de Coré. Podemos ver, gloria a Dios, que Coré se levantó de una manera férrea en contra del hombre de Dios. Pero yo hacía un análisis y decía, pero cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Coré estaba allí. Así. Coré estaba allí y a Dios no les plació escoger a Coré. Dios escogió a Moisés y Aarón. Señor, la rebeldía ciega. Porque toda esa maravilla que Dios mostró delante de todos ellos, de hecho, al nivel de escuchar la voz de Dios tronar, era para que inmediatamente se abran sus ojos y ellos puedan evidenciar de que fue Dios que habló, fue Dios que posicionó a Moisés y Aarón. Que no solamente estamos hablando de Coré, pero quiero también añadir, no solamente Coré, también estamos hablando de que sus propios hermanos, Moisés y Aarón, Aarón y María, también tuvieron ese mismo celo. Exacto. Y se dejaron usar por el enemigo contra el hombre de Dios. O sea, cierto liderazgo que Dios pone, cuando Dios te da un liderazgo, vas a tener levantamientos aún de gentes muy cercanas. Por eso no vea algo que te sorprenda, sorprendente, cuando alguien que tú amas, que tú has alimentado, que tú has estado con él en todo momento, sea el primero que se te levante. Sí, pero recuerde cuando el pueblo de Israel se levantó en pie. Sí. Éxodo 17:1 dice claramente la palabra que se levantó el pueblo de Israel para seguir su jornada conforme a como Dios le había mandado. Pero caminaron por el desierto de Sin y llegaron y acamparon en un lugar.
y dice la palabra que ellos no tenían agua. Y empezaron entonces A maldecir. a murmurar y altercar en contra de Moisés. Y se acercaron a Moisés, pero no fue con intención de humildemente pedirle que clamara conciliar. a Dios ni nada por el estilo, fue con intención de matarlo. Exactamente. De tal manera que Moisés tuvo que pararse delante de ellos y preguntarles, ¿por qué altercáis vosotros? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y va delante de la presencia del Señor Moisés y le dice, Señor, pero por poco y este pueblo me apedrea, por poco y me mata este pueblo. Era un pueblo de dura cerviz. Bien rebelde. Mira a Nadab, Nadab y Eliú, los dos hijos de Aarón, Que estaban ahí en el templo, crecieron ahí. tenían una función que le fue dada y designada, pero quisieron desempeñarse en otra. Dice la palabra que tomaron incenciario, lo Hicieron prendieron, fuego extraño. los prendieron y echaron incienso y presentaron delante de Jehová fuego. Dice que fue un incienso, en otra palabra, una ofrenda extraña delante de la presencia de Jehová. Y dice que de delante de Jehová salió fuego y lo consumió. Pero esto sucede antes de que Coré se levante en rebelión. Esto sucede después que Miriam, hermana de Moisés, y Aarón su hermano, murmuran en contra de su propio hermano, del hombre de Dios, Moisés, que era el sacerdote. Porque Moisés era juez, sacerdote y profeta. 3 funciones tenía. Exactamente. Entonces, este hombre llamado Coré, Yo creo que igual que David, como sí, que él y David tienen esa similitud. David era profeta Profeta, y era rey, era rey. el ungido de Dios. Ah, Amén. amén. Pero ahí podemos ver también que Coré tenía una función muy solemne en el altar, en la casa de Dios. Dios lo había puesto en eminencia. Él estaba en eminencia, pero la sed desmedida y la ambición desmedida por el poder lo hizo tambalear, lo cegó, lo mareó, en otras palabras. Porque a Coré, oiga cuántos hombres de los principales de Israel él sedujo, 250. Y se van a confrontar al hombre de Dios. En otra palabra, aquí a ti, ¿quién te puso? ¿Quién te cogió a ti? Si el pueblo de Israel ha sido escogido por Dios, no tenemos que obedecer. Es un espíritu fuerte ese que está operando. Que hay muchas iglesias que se levanta un Coré. ¿Y qué es lo que tiene ese ministerio pastoral tan deseado? Bueno, ahora que he creado esa teoría rara que dicen mucha gente y que bueno, se ve bonito, de que uno se mete a pastor se hace rico. Ah, sí. Sí, se hace. Entonces la gente viene como con esa ambición de querer ser pastor porque entienden que van a tener riqueza y no saben que lo que se obtiene es mucho sufrimiento. Sí, sufrimiento, y la mayoría de veces el pastor tiene que sacrificarse. Todo, su para casa que y la todo. obra pueda avanzar. El pastor tiene que sacrificarse al 100%. O sea, entonces no es fácil, a veces mejor no ganarse esos 2 pesos que aparentemente dicen la gente que está bregando con seres humanos. Se ve. Yo he dicho que yo lo que quiero hacer es como los que bregan con animales. Eso viene siendo ganadero. No, con animales, lo que tiene que ver con la medicina de los animales. Eso es veterinario. Veterinario, yo prefiero ser veterinario que ser pastor. Bueno, esto es algo que... No es fácil. Todo el que tiene el llamado real de parte de Dios al pastorado no quiere ser pastor. No, es que eso no es fácil, mi hermano. Esa es una de las señales que dice que Entonces, tiene el llamado. Entonces, el que no entiende el compromiso y la responsabilidad que tiene un pastor son los que ligeramente o eligen querer ser o se enganchan. Que sueñan con tener autoridad. Porque estamos hablando de que un pastor no solamente es un guía físico, sino espiritual. Porque usted está guiando gente a la obediencia para que se salve. Entonces no es solamente de que el pastor
que me corrige, que está en todo. No, es que tiene un compromiso con tu alma. Entonces eso es algo fuerte. Tendrá que dar cuenta. Usted guiar a una gente a la salvación y ellos lo que quieren es perdición. No es fácil, es un tira y jala. Entonces, aquel que quiere tu mal, tú tienes que procurar su bienestar. Es fuerte el trago. Sí, es fuerte. Pero tiene que procurar el bienestar y pasarla por alto. El pastor muchas veces tiene que hacerse hasta el loco. Porque si no lo hace, miren, No, suelta todo. la enfermedad del pastor, ¿sabe cómo se llama? Infarto. Y suicidio, hay muchos que se suicidan. Infarto, depresión. Sí. La taquicardia, eso está de moda en los pastores. Suicidándose. ¿Usted cree que es fácil? Una gente que se levanta en una acusación falsa, que como yo he visto que hacen con muchos pastores, hasta acusándolo de falsedades, con el objetivo de que pierda fuerza, que quede desacreditado, porque ellos entienden que quizás no le dieron el lugar que merecía dentro de la congregación. Y dividen las iglesias. Oh, la dividen, mi hermano. Por eso, precisamente, el espíritu de Coré. El espíritu de Coré. Gente que dice, no, soy yo que tengo que estar aquí. Y hay gente, óigame bien, le voy a decir esto. Hay gente que hacen un trabajo en la iglesia. Ellos ayudan, ellos visitan a los hermanos, ellos oran, pero ellos quieren paga de esas obras. Entonces llega un momento que ellos entienden que ellos han trabajado hasta más que el pastor. Así y es. merecen más la posición que tiene el pastor. Pero ellos no entienden que el pastor precisamente eso, prepara gente para que esa gente se multipliquen y sean hombros para que sostengan columnas dentro de la iglesia. Entonces, los que están haciendo la función muchas veces entienden que han trabajado hasta más que el pastor y entienden que la posición que tiene el pastor le corresponde a ellos porque hacen mejor el trabajo. Y en estos tiempos hay muchos que están manipulando al pueblo de Dios, en otras palabras. Ganando popularidad dentro de ellos. Lo están manipulando. Para tener autoridad y voz. Sí. Eso es fuerte. Y esto es algo que un día, menos que otro, van a tener que darle cuenta a Dios por todo el daño que están causando en el Evangelio. Están manipulando al pueblo porque ahora mismo hay un espíritu de emocionismo demasiado fuerte. Lo que hay emociones porque las señales no lo siguen. Y yo digo que dentro de ese espíritu de Coré también se inmiscuye también el espíritu de Aitofel. ¿Aitofel? Sí, que hay gente que cuando no escuchan el consejo que ellos dan en la congregación. Coré era más fuerte todavía. No, el de Coré es fuerte, pero yo digo que el de Aitofel también opera, porque ¿qué sucede? Hay gente que cuando entienden que el pastor no obedece a lo que ellos dicen, entran en una depresión y ahí se levanta, se mete el espíritu de Coré en rebeldía. De Aitofel, que cuando Aitofel hablaba, dice que era como la palabra de Dios. Pero cuando no se deprimió cuando no se le escuchó. Cuando no se le escuchó, se deprimió y se suicidó. Entonces es un espíritu como que va a quedar de la mano con el espíritu de Coré también. Incurrió en el suicidio. Porque hay gente que cuando hablan quiere que la congregación tiemble. O que se le escuche. O si le hacen un sueño al pastor, que el pastor tiene que hasta hablar en lengua y aceptar lo que dicen obligado, si no da depresión, mi hermano fuerte. Yo entiendo que el hombre de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios lo toma, habla en lengua. Esto es algo que es real. Pero hasta esto se está manipulando. Eso es así. Están manipulando al pueblo, tratando de llevar un espíritu de emocionismo. Lengua de demonios se introduce muchas veces. Dentro del pueblo. Y ¿qué podría decir? Que esto es algo que tarde o temprano tendrán que rendir cuenta delante del Creador. Estamos aquí en la tierra y Dios está en los cielos, pero su Espíritu Santo está aquí con nosotros día tras día. Y ahora, dije ahorita, y vuelvo y reitero, que están apostando más al espíritu de emocionismo que la misma esencia del Espíritu Santo de Dios. Bendecido y alabado sea el Señor. Están actuando con un espíritu de emoción y están tomando esto de hablar en lengua como algo mecánico para presentar algo que no es real. Bendecido y alabado sea el Señor. Ahí podemos ver, bendecido Dios, que Coré, al igual que en estos tiempos, aquel espíritu,
gloria a Dios, aquel hombre llamado Coré, sedujo más de 200 príncipes del pueblo de Israel para hacerle guerra a Moisés. Se convirtió en un adversario, y la palabra adversario se puede también traducir a Satanás. Se convirtió en el enemigo. Bendecido y alabado sea el Señor, porque él estaba embriagado por tener el poder y el control del pueblo, cuando Dios no lo llamó a ejercer esta función, sino que esta función, quien tenía que ejercerla fue al que Dios llamó, a este hombre llamado Moisés y a su hermano Aarón. Nosotros podemos ver cuando el pueblo, después de haber altercado en contra de Moisés allí en el desierto de Sin, luego que Dios mandó a Moisés que golpeara con la vara la roca que estaba allí en Oré, y Moisés obedeció a Dios, pero luego que Dios le dio agua a través de la roca, dice que la palabra que emanó agua como un río, donde bebieron todos ellos y todos sus animales y fueron saciados. Pero luego de haber terminado esto, entonces podemos ver a un hombre, un rey llamado Amalek, que estando todavía el pueblo de Israel en aflicción por este altercado que había hecho en contra de su líder Moisés, aprovechó el momento en que el pueblo estaba en esta condición, que había una discordia interna. Entonces hizo frente y le declaró la guerra a Israel. Bendecido y alabado sea el Señor. La desobediencia trae consecuencia, y muchas veces la consecuencia de la desobediencia viene de manera apremiante, de manera casi inmediata. Ahí podemos ver que todavía el hombre de Dios, el líder Moisés, todavía estaba atravesando por un momento de aflicción. Entonces viene el enemigo y le hace frente, y Moisés tuvo que hablar con Josué para que tomara de los hombres del pueblo, formara el ejército y fuera a hacerle frente y hacerle guerra a Amalek. Bendecido y alabado sea el Señor. En otras palabras, el pastor muchas veces es sufrido. El enemigo no pierde tiempo. El enemigo no da tregua. Bendecido y alabado sea el Señor. Amados hermanos, una de las cosas que los cristianos, nosotros como cristianos, miembros de una congregación, tenemos que entender es que debemos de ser obedientes. Bendecido y alabado sea el Señor, porque Dios es ordenado y en todo debe de haber un orden, debe de haber una cabeza, porque el cuerpo se compone de muchos miembros y cada miembro del cuerpo tiene una función, y esta función es diferente una de otra, pero es necesaria para poder mantener el cuerpo. La cabeza está para dirigir el cuerpo en su totalidad, pero las manos están compuestas por palma y los dedos, y cada uno de ellos tiene una función específica. De tal manera que si usted en sus manos, en una de sus manos pierde uno de los miembros, un dedo, la función de esa mano nunca jamás será igual. Todos los miembros son muy necesarios. La palabra de Dios también nos hace alusión a esto. El dedo no puede decir por qué soy dedo, yo quiero ser el brazo, porque cada miembro del cuerpo tiene una función específica. De igual manera en las iglesias, el evangelista, el diácono, el maestro, la misionera, los levistas, que son los músicos, los cantores, bendecido y alabado sea el Señor, todos ellos también tienen una función, y toda la función que cada miembro de una congregación ejerce dentro de su congregación es importante y es necesaria. Una de las funciones
o de los ministerios más hermosos que hay en la iglesia es limpiar la iglesia. Bendecido y alabado sea el Señor. Quien limpia la iglesia está haciendo un trabajo precioso, importante, invaluable, porque es quien asea el templo, la casa de Dios. Y no todo el mundo tiene este privilegio de poder hacer esta función dentro de la congregación. En otras palabras, cada miembro de la congregación, todas las funciones que ejerzan es importante y muy necesaria. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero esto no quiere decir que porque el evangelista predique bonito y articule bien un mensaje, está por encima del pastor. Nos vamos a una pausa. Bueno, me vaya ya corriendo de vivo. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Gracias por continuar con nosotros. Pues bendecimos y alabamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continuamos con el tema el espíritu de Coré. Bendecido y alabado sea el Señor. Voy a permitir que mi hermano también haga su aporte. Bueno, como estuvimos hablando, esto es un espíritu que no solamente operó en ese momento cuando, valga la redundancia, cuando Moisés estaba guiando el pueblo y ellos se levantaron en contra de Moisés, sino que decíamos que también es un espíritu que opera hoy en día, dentro de las congregaciones, en cualquier lugar donde tenga que ver un liderazgo, porque nosotros hablamos en el ámbito de la religión, pero también eso se da en las empresas, gente que quieren desplazar los jefes, ¿verdad? En la familia, en todo lugar donde hay liderazgo, se manifiesta este espíritu de personas que entienden que ellos son idóneos para tener el cargo o la posición que tiene el líder que lo está dirigiendo en ese momento. Entonces, como no tienen una intención sana y buena de esperar su momento, su tiempo, pues ellos lo que forman fórum, si se puede decir, hacen pequeños grupos con el objetivo de que también se levanten en rebeldía y que todos a una voz pues se rebelen en contra del líder que está en ese momento dirigiéndolos. Entonces, por esta razón es bueno entender que es como una recomendación, decirle que esperen su momento. Cuando Dios ha determinado algo para ti, no hay manera
de que un levantamiento o cualquier oposición pueda detener eso. Hay personas, pastor, que de momento como Jeroboam ciertamente iba a heredar el reino. Pero ¿qué pasó con Jeroboam? Que se adelantó y lo tomó a la fuerza. Entonces eso pasa con mucha gente que posiblemente en la empresa, en la iglesia donde están, ellos son candidatos porque tienen buen perfil, tienen buen desenvolvimiento, a que puedan obtener esa posición. Pero a veces la ambición lo lleva a desesperarse y a querer tomar las cosas por la fuerza. Entonces ahí es donde opera el espíritu de Coré, que lo pone a hacer locura. En el caso de Coré era levita, él también tenía un privilegio, era un príncipe, servía en la casa de Jehová. Él podía hacer, porque Dios lo hizo en mucha ocasión, que rompiera estigma de hombres. Si usted lee en la Biblia, ni siquiera la tribu de Leví eran los elegidos de Dios. Cuando usted lee en la Biblia, la tribu elegida por Dios era lo de Judá. Pero Dios eligió a los levitas. Y si usted lee la historia, cómo fue esa elección, se da cuenta que simplemente fue una disposición de esa tribu de elegir a Dios antes que su deleite, entender que habían cometido un error y ponerse a la derecha de Moisés. Y estuvieron en eminencia. Claro, estuvieron en peligro porque todos estaban corrompidos en ese momento. Pero ellos dijeron, espérate, cuando Moisés dijo, los que estén de parte de Jehová, pónganse a mi derecha, ellos abandonaron hasta su familia y eligieron la derecha de Dios. Amén. Entonces, mira, siento la presencia de Dios hablando esto. Amén. Y al ellos tomar esa decisión de elegir a Dios antes que a su deleite y seguir en cononía con su familia, haciendo lo que no agradaba a Dios, Dios entonces le dio nombre, los eligió y lo puso al frente de todo lo que tenía que ver con su casa. Entonces es un privilegio, era un privilegio para Coré ser levita. Pero ¿qué pasa? La ambición, la envidia lo llevó a querer adelantarse a algo que no tenía que ver con una elección propia. Porque ¿quién dijo que Moisés quería ser el libertador? Un hombre que le puso a Dios las mil excusas. Dios tuvo que aparecerle en el capítulo 4, en una posada, capítulo 4 del libro de Éxodo, en una posada, y lo iba a matar. Moisés no quería, le dijo, manda a otro por mí. No quería. Hay gente que yo lo oigo hablando hasta de leyes que dio Moisés. Moisés no dio nada. Yo no sé hablar. No sé hablar. No sé hablar. Puso todas las excusas. Moisés, hay gente que dice que la ley de Moisés, ¿qué ley de Moisés? Moisés tuvo ley. Todo lo que Moisés hizo fue Dios que se lo ordenó, porque el hombre no quería ni siquiera ese compromiso. Ahora en el corazón de él estaba el celo por las cosas de Dios. Amén. Y partiendo de ahí fue donde Dios dijo, espérate, este es el hombre que yo necesito. Y lo eligió. Entonces, ¿por qué querer adelantarnos? Y yo precisamente le decía eso a alguien estos días no, ahorita precisamente. Le decía eso, que yo he estado colaborando en iglesia y llegué a tener mucho liderazgo y mucha atención en la iglesia. Porque como Dios me usa para su gloria, fui maestro también en la congregación. Óigame, la clase que yo daba bíblica, eso era, la iglesia entera iba, no faltaban. Dios puso esa gracia en mí. ¿Qué pasa? Yo en mi corazón nunca tuve la intención de ser pastor, de que, ay, ahora tengo el pueblo conmigo, déjame levantarme en contra del pastor. Nunca. Al día de hoy todavía en mi corazón ni en mi mente está ese ministerio. Entonces yo no tengo por qué sentir carga de conciencia de que posiblemente no estoy en esa congregación y porque me levanté en contra del líder porque quería ser pastor. No tengo esos cargos de conciencia. Ahora bien, cuando Dios pone un liderazgo en ti, eso va a florecer donde quiera que usted vaya, en la empresa, en su familia, en cualquier congregación donde usted esté, allí ese liderazgo va a florecer. Eso es así. No hay manera de detenerlo. A usted pueden ponerle toda la trampa, levantar falsa calumnia, humillarlo, ultrajarlo, todo. Y en su momento, en el momento que Dios determine, usted va a estar en la posición que Dios determinó para usted. Entonces, los que son llamados de verdad, los que son reales líderes, no tienen que forzar para nada. Usted no tiene que envidiar. Usted no tiene que desplazar a nadie. Usted no tiene que levantar falsa calumnia de nadie. Dios lo va a posicionar Él. Y posiblemente usted no tenga la preparación, déjame decirte. Posiblemente usted no sea un superdotado como el que está en el momento, o como los que aspiran. Un exégeta. O un exégeta o cualquiera.
Pero Dios pone la gracia en ti y te prepara. Y yo he dicho muchas veces, en la empresa donde yo laboro, yo estuve ahí como ayudante mucho tiempo, ni siquiera ganando bien. Pero ¿quién soy hoy en día? El que dirige ese departamento completo. Y uno de los únicos en el conocimiento que tiene que haber para hacer lo que se hace allá. Porque el otro que había, que también era idóneo, se fue para Estados Unidos con toda la familia y solamente quedo yo. ¿Verdad? Y donde quiera que voy, Dios pone ese liderazgo. No es algo de que también yo soy de que el super líder, llegó el líder. No. No hubo que hacerle guerra. No, eso se manifiesta solo. Usted no tiene que hablar mal ni siquiera del que lo ha enseñado. No tiene que hacer eso. No es necesario. De otro. No, mi hermano, Dios lo va a posicionar. Usted no tiene que desesperarse. El que se desespera es porque no es el elegido. Ninguno, y vuelvo y te repito, Moisés no eligió ser el libertador. El mismo Aarón no eligió ser sacerdote. Eso fue algo que fue el mismo Dios que lo puso. Aquí podemos ver con relación a Coré, de que Coré tenía la cualidad que él sí podía él presentar incensario delante de Jehová. Él podía hacerlo. Se creía idóneo. Sí, él podía hacerlo porque él tenía una función de eminencia. No era cualquiera que podía hacer esto, de tomar el incensario y irse delante de la presencia de Dios. Tenía que hacerlo. Ya que nosotros vimos ya lo que pasó con Nadab y Eliú, los hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Pero por haber hecho lo que hicieron, desobedeciendo el mandato de Jehová, fuego delante de Jehová salió y lo consumió. Pero este hombre llamado Coré podía hacerlo. Los 200 que estaban con él lo podían hacer porque eran príncipes. Y estaban también designados a esta función. Por eso Moisés le dijo, tomen incensario y vayan delante de la presencia de Dios. Y Jehová decidirá quién es el santo de él. Pero cuando se fueron ante la presencia del Señor, dice la palabra que del lado de Coré y todos los que estaban con él, se abrió la tierra y descendieron. Ahí iba a llegar y le iba a hacer esa pregunta. Le iba a hacer la pregunta de cuál es el fin de los que se rebelan, de los que altercan en contra de su líder. ¿Cuál es el fin? Perecer. El fin es destrucción, humillación. ¿Por qué? Como usted decía, estaban siendo obstáculos a que se cumpla el plan divino de Dios y se desarrolle a la cabalidad. Estaban siendo oposición. Entonces Dios tuvo que poner en Moisés esas palabras: si abriere la tierra, y si Dios hiciera algo nuevo, que abriere la tierra su boca y lo tragara vivo, entonces yo entenderé que tú estás conmigo. Mi hermano, mire, no es fácil. Uno está narrando la historia, pero los que han vivido esos levantamientos de gente rebelde en contra de ellos, es una situación difícil. Muy difícil. Porque ahí le mencionan sus hijos, le mencionan todos los problemas, las debilidades que usted tenga. Lo viven acechando donde usted se mete para sacarle un problema al aire. Lo fuerte es que el pastor quiere a los miembros como hijos. Sí, claro. Bueno, hemos llegado al final del programa. Usted sabe que el tiempo en televisión es bien corto. Y de momento pensamos que estamos en mitad. Y es cuando nos hacen la seña que se terminó. Sí. Así que despídase. Y reitere nuevamente que ya estará con nosotros en los próximos días, siendo penalista o comunicador también de este espacio Visión de Águila. Pues Dios le bendiga. Como ya dijo mi hermano, estaremos aquí específicamente los martes trayendo la palabra conforme como Dios nos las dé, así la daremos al pueblo. Dios le bendiga y es un privilegio al tener la participación en este distinguido canal de Visión de Águila TV. Hasta una próxima. Shalom. Shalom.